Partido Comunista y es profesor de historia de secundaria. Vale. Bueno, pues, adelante. Bueno, a ver, hace cuestión de varios meses mi amigo Miguel me llamó, estaba yo allí en mi casa en Málaga, un día que hacía bastante calor. Me lo recuerdo porque estaba con una cerveza y un ventilador delante, ¿no? Tomando el fresco y refrescándome un poco, ¿no? Y me pidió el favor de que viniese aquí al Caja y el Verdejo, que nunca había estado, y la verdad que estoy bastante contento de verlo, ¿no? Está bastante bien acondicionado y bastante acogedor por lo que estoy comprobando. A dar una charla sobre Lenin, sobre la herencia de la Revolución de Octubre, ¿no? Qué quedaba, qué había de pro, de poco, de contra. Y bueno, yo le dije que sí, que estaba dispuesto a venir, ¿no? A medida que iban pasando los meses, me iba ya concretando un poquito, ¿no? Sobre exactamente de qué se iba a ir, ¿no? Se iban concretando los títulos, cómo iba a ser la exposición. Y bueno, al final me llegó un cartel, un título, ¿no? Donde íbamos a intentar hablar qué es lo que aporta de Lenin, qué es lo que aporta Lenin de alguna forma u otra a la izquierda, o qué es lo que puede verse 100 años después. Bueno, vamos a ver. De Lenin tenemos que tener en cuenta una cosa, que de alguna forma este hombre, su nombre está asociado a la primera revolución socialista triunfante, al menos en un primer momento, ¿no? Después siempre se puede hablar de cuál fue la deriva que tuvo la Unión Soviética. La Unión Soviética hoy en día no existe. Hace ya 26 años que cayó. Yo recuerdo perfectamente el día en que se arribó la bandera roja del Palacio del Kremlin, ¿no? El día de Navidad del año 91, estaba yo en el instituto. Pero pese a todo, no está nunca más reflexionar sobre la experiencia socialista, sobre los pensadores que de alguna u otra forma al menos estando ellos en vida, han ganado. Porque de alguna forma se puede decir que Lenin en vida sí gana. Él sí consigue hacer la revolución, no él solo, ¿no? Él sabe leer las circunstancias, las situaciones, para poder conseguir que la revolución triunfe. Intentos de hacer que estos procesos se le hubiesen dado, que una revolución socialista triunfara, o al menos una revolución popular, una revolución donde las capas populares llegasen a tomar el control de su vida, se había intentado anteriormente, ¿no? Tenemos en mente, pues, la Comuna de París, sin ir más lejos, ¿no? Pero todas anteriormente, ¿qué es lo que tienen en común todas ellas? O la de 1870, o el alzamiento de París en mayo de 1848. Lo que tienen en común todas es que acaban fracasando. No fracasando a largo plazo, porque una experiencia histórica no se puede decir que nunca fracasa a largo plazo, siempre se sacan experiencias de ahí. Pero lo que sí es cierto es que la gente que participa en esos movimientos, muchos de ellos acaban fusilados, acaban exiliados y acaban teniendo que pasar la clandestinidad. La novedad que tiene 1917 es que por primera vez se consigue que ese no sea el final de la gente que participa en ello. Se consigue que de alguna manera la mayor parte de la sociedad soviética, que las capas populares rusas, perdón, soviéticas estaría mal dicho en ese momento, de alguna forma empiecen a tomar el control de su destino. Se empieza a iniciar un proyecto en el que la economía va a estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía, para que lo entendamos, ¿no? Es cierto que, bueno, lo que vino después, bueno, tiene sus pros, tiene sus contras, y aún tiene que seguir siendo muy investigado, muy analizado, y que va a seguir generando debate durante muchísimos años, ¿no? Centrándonos más en Lenin, vamos a ver, Lenin, ¿cómo logra o qué es lo que aporta él, qué es lo que trae él de novedad para que 1917 sea distinto a 1848 o a 1870? ¿Y por qué de alguna forma las revoluciones que van a ir después, que triunfan, directa o indirectamente, van a beber de su pozo, de su conocimiento, ¿no? Pues principalmente es lo que aporta una serie de puntos teóricos, que están muy enmarcados en su época, también hay que decirlo. Habría que discutir si algunos de estos puntos teóricos sirven o no sirven hoy en día. Y hay una serie de planteamientos teóricos que él elabora mayoritariamente, no precisamente contra los defensores del capitalismo, que también, por supuesto, faltaría más. Evidentemente, la contradicción principal siempre es con el capital, ¿no? Pero la labor teórica de Lenin, cuando él la va desarrollando, de alguna forma u otra, principalmente es encontrar en un primer momento
contra la deriva oportunista de los partidos de la Internacional Socialista, de la Segunda Internacional. Eso es fundamental para él, porque él piensa que los años finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX son años que están llamando a la revolución, y vamos a ver ahora por qué, pero que debido a esa traición, a esas componendas que tienen estos partidos, la revolución no está llegando. Él, la mayor parte de su aporte teórico es luchando contra esta tendencia. Y luego, a partir de la segunda década del siglo XX, los aportes teóricos empiezan a ir también contra un nuevo tipo de planteamientos que se hacen en el seno de la izquierda, ya más, que estarían, se puede decir, a lo mejor está mal dicho, es lo que algunos autores han llamado el izquierdismo, el ultraizquierdismo, ¿de acuerdo? A partir del diálogo, a partir de la confrontación con estas dos corrientes es cuando Lenin empieza a estructurar su pensamiento, ¿no? El oportunismo de derecha, ¿qué es lo que es? Nosotros eso lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros lo estamos padeciendo. De hecho, lo estamos padeciendo en el Estado español como mínimo desde el año 77, como mínimo. El oportunismo de derecha, bueno, el mismo PC, bueno, aquí no habrá nadie del PC, no creo que nadie se ofenda, ¿no? Si digo lo que voy a decir, ¿no? Sí, lo que tengas que decir. Claro, y con todo mi respeto, el mismo PC, en el momento en que llega la legalización del PC y la práctica política del Partido Comunista de España, en las décadas posteriores, pues ha ido en gran parte por esta línea, ¿no? ¿Qué es el oportunismo? ¿Qué es el oportunismo derecho? ¿Qué es el revisionismo? Pues prácticamente consiste en que los dirigentes de los sindicatos obreros y de los partidos de izquierda obrera, llegan a pactos y a negociaciones con los representantes burgueses y de alguna forma desvían al movimiento socialista o comunista, o lo que veamos, de sus objetivos estratégicos hacia componendas tácticas, que suelen ser por regla general componendas que le benefician a ellos. Tampoco creo yo que si digo esto nadie de UGT y Comisión Obrera se vaya a molestar, ¿no? Cuando muchas veces nosotros vemos los pactos que realizan los sindicatos mayoritarios del Estado español, que muchas veces lo que hacen es abaratar los despidos o de alguna forma no son precisamente la defensa de los derechos laborales, esto sería un ejemplo de oportunismo de derecha, ¿de acuerdo? Cuando Zapatero, que vamos, yo el PSOE ya no sé dónde ubicarlo, cuando Zapatero en el año 2011 acepta la reforma constitucional, porque le llaman desde Europa y dicen tú tienes que aceptar pagar la deuda ante los bancos y no gastarte dinero en hospitales o en gasto social, eso sería un ejemplo de oportunismo de derechas, claro, ¿no? Eso sería la raíz. ¿Por qué razón ocurre esto? ¿O dónde tenemos esto? Bueno, lo vamos a tener principalmente en momentos de calma del capitalismo, ¿de acuerdo? En momentos de expansión económica, pues, se apuesta por esa... Bueno, hay ciertos sectores que apuestan por esa línea. Luego, otro ejemplo de oportunismo es aceptar sin más la legalidad burguesa. Aceptar que el Estado no es una entidad que tiene parte en la lucha social. El pensar que el Estado y pensar que los gobiernos que va a haber ahí van a atender simplemente al bienestar general y no van a ser un arma de dominio de la burguesía contra los propios trabajadores. Eso, yo creo que cualquiera que mire la historia de los últimos 40 años de la democracia del el régimen del 78, de la democracia parlamentaria burguesa, que eso sería también para hablar, ¿no? Pues se da cuenta que eso no es cierto, eso no es verdad. La democracia parlamentaria burguesa, pues no voy a decir que lo único que nos da derecho a votar cada 4 años, pero evidentemente luego las componendas que se hacen entre bastidores, la presión de los lobbies de presión, la de favores que se deben el uno a los otros, la gente que ocupa los altos cargos del Estado, que eso no se renueva. Por mucho que nosotros votemos, no están precisamente a favor de las capas populares, no están a favor del pueblo trabajador, ni de los trabajadores, ni de los pequeños y medianos empresarios, ni de autónomos, ni de elementos semiproletarios. Aceptar eso como que eso es neutral y no ver esa realidad, pues sería un ejemplo claro de lo que es propiamente oportunismo de derecha. Y luego ya, pues, otro ejemplo de oportunismo de derecha sería básicamente no dar pábulo a lo que es la reflexión teórica. Y eso también, pues, tiene bastante importancia, porque cuando no hay reflexión teórica se acaba cayendo bajo la hegemonía burguesa, de alguna manera, ¿no? ¿Qué sería el izquierdismo o el aventurerismo de izquierda? Bueno, pues sería una forma de entender el movimiento obrero, el movimiento de izquierda, sería el negativo del anterior. Vamos, nosotros cuando hemos visto el oportunismo de derecha hemos visto la foto.
¿Qué sería el ultraizquierdismo? ¿Qué sería ese izquierdismo que él critica en su libro famoso de la enfermedad infantil y el izquierdismo en el comunismo? Pues sería el negativo. Si uno entiende que el partido es todo y que los dirigentes es todo, los otros radicalmente serían al polo opuesto. Serían a pensar que la asamblea lo es todo, que la organización no es nada, que no se pueden llegar a ningún tipo de pactos con los representantes burgueses, y luego un componente de eclecticismo también muy fuerte, ¿no? Admitir prácticamente toda ideología, toda moda ideológica que surge y que parezca aparentemente de que es antisistema, de alguna forma. Bueno, pues estos serían los dos planteamientos, las dos posturas con las que Lenin se enfrenta. Esta segunda, la primera representa un poco la presión que la burguesía está haciendo sobre las organizaciones populares. La segunda, aunque digo, lo que yo digo siempre es muy matizable, porque la realidad nunca es blanca o negra, siempre hay que verlo ahí un poquito, ¿no? La segunda lo que está representando es la presión de la pequeña y mediana burguesía que se está arruinando por el avance del capitalismo y quiere que la revolución llegue cuanto antes para poder salvar de alguna forma su trato y poder salvar su negocio. El hecho de que tenga este origen es lo que explica también que no se apueste por la organización. Un pequeño tendero, un pequeño empresario, no tiene la mentalidad que puede tener un obrero que trabaja en una gran fábrica. Un obrero que trabaja en una gran fábrica pues sabe que se tiene que coordinar con otros compañeros, con otras personas, muchas veces con personas que pueden estar a 300, 500, a 1000 o a 2000 kilómetros de distancia. Una persona que tiene un pequeño negocio, no digo que tenga que ser así, ¿no? Pero estoy diciendo la tendencia general sería un poquito por ahí. Bueno, pues con estos dos contendientes siempre llamándolo de alguna manera, ¿no? Es con lo que Lenin empieza a elaborar sus planteamientos, los planteamientos que de alguna forma pues le llevan un poquito al éxito al menos en un primer momento, ¿no? ¿Qué método utiliza para poder analizar estos dos elementos? Porque de entrada lo que se hace, por ejemplo, lo que hace el oportunismo de izquierda, o el ultraizquierdismo, como lo queramos llamar, es muy lógico, ¿no? Si esta gente, que es todo lo contrario a lo que yo pienso, hace esto, ¿qué es lo normal que haga cualquier ser humano? Irse al lado contrario. Pero eso ocurre en política y ocurre prácticamente en todo. Yo recuerdo perfectamente cuando nos pusieron hace 10 años, o 10 o 11 años, el programa de calidad de la Junta. Se presentó, no sé si ustedes saben lo que es eso, ¿no? Eso es que a los profesores, si no suspendemos, no sé, creo que ya no están, digo, yo es que como no me apunté, yo la verdad que no me daba igual el dinero que me dieran. Yo no están vivos porque ha tenido un éxito tremendo. Ha contaminado todo. No, pues. Vamos. A lo que íbamos, bueno, el ejemplo que te estaba poniendo, vinieron gente de un sindicato, que no es que sea de mi agrado, y esta gente pues empezó a pregonar el programa de calidad. Decir que este programa de calidad tenía en contra a todo el mundo, desde lo más izquierda en educación a lo más de derecha. Cuando alguien tiene en contra gente tan variopinta, yo soy de los que piensan que siempre es para desconfiar, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando se fue aquel representante sindical, ¿no? Que por allí anda en Málaga, un compañero mío rápidamente dijo: si este tío dice esto, que este tío me cae a mí fatal, tenemos que votar al otro. Y yo me quedé muy sorprendido. Bueno, pues, ¿qué es lo que salva un poco a Lenin de ver esto, o de no caer en esto? Bueno, pues principalmente le salva una forma de pensamiento que no la inventa él, que es la dialéctica materialista, el materialismo dialéctico. ¿En qué consiste esta forma de analizar la realidad? Bueno, esta forma de analizar la realidad es una forma de pensamiento lógico. Ustedes ya saben que desde la antigüedad muchos filósofos se han puesto a pensar cómo se organizan las ideas para llegar a conclusiones correctas, ¿no? Esta forma de pensamiento no la inventa esta gente, la inventa Hegel, un filósofo que, bueno, todos sabemos que es el que está en la matriz del marxismo. Esta forma de pensamiento es lo primero que ataca el oportunismo de derecha, es lo primero que ataca a Bernstein, es lo primero que ataca a Bogdanov, y Lenin sale defendiéndolo en libros como unos cuadernos filosóficos que tiene, que son bastante pesadillos de leer, pero bueno, siempre interesantes, y otro libro que tiene que es Materialismo y Empirocriticismo. ¿En qué consiste la dialéctica? ¿En qué consiste analizar la realidad de una forma dialéctica? Bueno, pues lo primero que consiste es pensar que la realidad nunca es estática. Nosotros tenemos la mente de que cuando una cosa es blanca siempre va a ser blanca, o que cuando una cosa es negra siempre es negra, y que nunca puede cambiar. Nuestros sistemas informáticos, ¿en qué se basan básicamente? En ceros y unos, en verdadero o falso. Si nosotros vemos la película esta, ahora que estamos aquí hablando de la Revolución Rusa,
Esta película Danko, Calor Rojo, un peliculón, sale Schwarzenegger, yo le recomiendo que no las vea. ¿Qué es lo que viene a decir el policía soviético constantemente? Afirmativo, negativo, no dice el pobre otra cosa. También la imagen que da del policía soviético en la peli yankee es curiosa. Bien, pues lo que dice el firma el pensamiento dialéctico es que todo cambia. Nada es estático, siempre está en constante evolución. ¿Y por qué ocurre eso? Porque dentro de cualquier realidad siempre hay fuerzas divergentes, fuerzas que están chocando de alguna manera. A la primera es lo que Hegel llamaba tesis. Y la fuerza que se le opone, de alguna forma, es lo que se llama antítesis. La lucha de clases, aquí todo el mundo sabe lo que es la lucha de clases marxista, de alguna forma es una conclusión de este postulado. En la sociedad hay una tesis, sería la burguesía y su sociedad, y se le está generando una antítesis, que sería la clase obrera y el movimiento obrero. Y ambas formarían una tercera opción, que sería la síntesis. Esta síntesis nunca sería una negación total de la tesis. Se cogerían aquellos elementos de la tesis que sirvieran. Cuando nosotros nos dicen, porque a mí esto me lo han dicho, cuando me dicen, tú que eres tan de izquierda y tan revolucionario, tú porque tienes móvil, o tú porque tienes Facebook, o tú porque utilizas Internet. ¿No lo han dicho ustedes alguna vez con mamandurria en alguna ocasión? No. A ver, la respuesta es muy simple. Porque yo lo que estoy rechazando de la sociedad burguesa no es el Facebook, o al menos no el Facebook en sí. A lo mejor la utilización que sea del Facebook es otra cosa. No es el móvil, no es el iPhone, ni es nada de esto. Yo lo que estoy rechazando de la sociedad burguesa es la explotación, es el machismo, es el imperialismo, es la discriminación, es la miseria, es la pobreza. Eso es lo que estoy rechazando, pero no lo que la humanidad, incluso dentro del capitalismo, ha generado como avance y como progreso para el bienestar. ¿De acuerdo? Otro aspecto que tiene esta forma de pensar la realidad es que la realidad nunca está compartimentada, sino que está relacionada de una forma una cosa con otra. ¿No? Muchas veces cuando nosotros vamos al médico, este es el clásico ejemplo que aparece en todos los manuales de dialéctica, cuando nosotros vamos al médico, siempre vamos al médico del estómago. Y el médico muchas veces se pone a indagar y el problema de estómago no está generado por un problema de hígado o por un problema cardíaco. O sea, estamos viendo cómo la realidad ahí no es interconectada. Ahí la realidad no es estanca, sino que está dependiendo de otro elemento. O muchas veces cuando nosotros analizamos nuestras ciencias sociales, se ponen a analizar, por ejemplo, un proceso revolucionario. Y no se ponen a analizar a la sociedad en su conjunto, simplemente se quedan pues, con lo paradigmático. La Primera Guerra Mundial ha estallado porque han matado al archiduque Francisco Fernando. Pero no se ponen a analizar el conjunto de la sociedad. Porque maten al archiduque Francisco Fernando, ese es el detonante. Pero la realidad hay mucho más elementos de tipo político, de tipo social, de tipo económico, que de alguna forma se van intercomunicando. ¿Vale? Eso es una forma dialéctica de pensar, la otra una forma pues más de lo que nos tienen habituados. Y luego el siguiente elemento es que lo que nosotros pensamos, lo que la sociedad toma como valores sociales, están generados por la propia sociedad. No es la sociedad la que se amolda a las creencias o a los valores de nadie, sino que es la propia sociedad la que genera esa forma de pensar. A ver qué ejemplo se podría poner. Vamos a poner ejemplo de la concepción del Estado que tienen en la Segunda Internacional. Ellos decían que el Estado era neutral, que el Estado no participaba en política, era la idea que ellos tenían. ¿Por qué ellos pensaban eso? ¿Y por qué muchas veces mucha gente aquí lo tenemos? Aquí todo el mundo muchas veces estamos pensando que los problemas son los políticos, que si quitásemos a Rajoy y poniésemos a Pedro Sánchez, o a Susana, o a que fuera, se cambian los problemas. ¿Eso por qué lo pensamos? ¿Qué piensan ustedes? Eso lo pensamos fundamentalmente porque es el elemento que un determinado sector social le interesa que pensemos. ¿De acuerdo? No es que seamos tan ilusos que lo pensemos por buena fe, ¿no? Algunos se lo pensarán por buena fe, pero eso se piensa porque hay unos mecanismos sociales que lo están generando. ¿Vale? Pues eso básicamente ya está contestando a eso, ¿eh? Desde ese punto de vista, bueno, pues ya lo que empieza Lenin a partir de estos elementos es a criticar la concepción del Estado, que el compañero aquí, pues la verdad que lo ha explicado bastante bien, tampoco yo me voy a parar tanto, yo ya lo he venido aquí a decir, el Estado nunca es neutral.
Pensar que el Estado es una cosa que cae del cielo a poner orden y principios mirando el bien general es falso. Eso es mentira. El Estado es una institución que lo que va es a defender de alguna forma los intereses de los grupos dominantes, de la clase dominante. No va a defender los intereses de los trabajadores, ni de las capas populares, ni del pueblo trabajador, ¿no? El concepto de pueblo trabajador es más amplio que de clase obrera, ¿no? También metería a otros sectores que están ahí, también subalternos, ¿no? Incluso aunque sea un régimen democrático parlamentario, hombre, vamos a ver, si me dan a elegir entre un régimen, si nos dan a elegir, al menos a mí, entre un régimen democrático parlamentario y, no sé, a Hitler, por poner caso, pues yo creo que todos elegiríamos el sistema democrático parlamentario, ¿no? Yo al menos lo haría. Pero de ahí a pensar que hace honor verdaderamente a la palabra democrático, hombre, pues mucho suponer. Ya aquí se ha expresado claramente que los intereses económicos están muy por detrás, que cualquiera no llega a presidente del gobierno así como así, que para eso se necesita mucho dinero, y que cuando te dan dinero para eso y tú llegas al poder, luego tienes que devolver los favores. El dinero que te han prestado tú luego, eso no es un dinero que te van a decir, no, tú después cuando llegas ahí tú tienes que devolver lo que sea, lo que ellos te hayan pedido, ¿no? De hecho, Lenin, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, dice que esa mistificación que hacen los partidos socialistas, la Segunda Internacional, del Estado, es la mayor traición que se puede hacer, porque por culpa de eso se consigue convencer a millones de personas en Europa a ir a la Primera Guerra Mundial. Que si la Internacional Socialista hubiese cumplido su objetivo para lo que fue creada, y hubiese desvelado, y hubiese dejado claro eso, pues mucha gente no hubiese estado dispuesta a ir a matarse por los intereses de una serie de grandes banqueros y de grandes comerciantes, que básicamente es lo que son una gran parte de las guerras, ¿no? Eso Lenin, pues dicen que cuando Lenin, esto lo escribía la mujer, Krúpskaya, ¿no? Y no sé si lo habré pronunciado bien. En su libro que tiene, que se llama Mi vida con Lenin, dice que cuando Lenin leyó en el periódico de la socialdemocracia alemana que el SPD había votado a favor de los presupuestos de guerra, estuvo un mes con una crisis nerviosa, una crisis de ansiedad. Él no se lo terminaba de creer. Él se sintió muy traicionado cuando el SPD vota eso. Porque él decía, bueno, pero ¿cómo votáis esto? Si esto es para que millones de personas mueran, para que una serie de capitalistas se atiguaron de ganar miles y miles de millones de marcos. ¿Cómo se puede votar esto? Y eso a él le sentó realmente, vamos, como una auténtica patada en el estómago, ¿no? Yo como tengo las vesículas estropeadas, diría que como una piedra en la vesícula, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a continuar, ¿no? Otra apreciación también de Lenin curiosa, yo que pienso que esto que acabo de decir, yo lo he dicho porque pienso que esta visión del Estado, como bien ha dicho aquí el compañero, sigue siendo válida en la actualidad, ¿de acuerdo? Por eso yo estos días que he estado redactando esto, lo he subrayado. Otro elemento que a mí también me parece interesante es su teoría del imperialismo. Vamos a ver, la teoría del imperialismo de Lenin, eso a nosotros que nos atañe. Bueno, yo creo que esta es una de las ideas de Lenin que más se ha demostrado a lo largo del siglo XX. Miren, en la teoría marxista clásica, lo que se decía es que la revolución proletaria, donde tiene que triunfar, es un país de capitalismo desarrollado. ¿Cuáles eran esos países? Francia, sobre todo Alemania en esta época, Alemania principalmente, el Reino Unido. ¿Por qué? Porque al ser un país de capitalismo desarrollado es donde las contradicciones sociales tienen mayor choque. Por tanto, si allí donde las contradicciones sociales, capital, trabajo, tienen más choque, pues allí es donde verdaderamente va a ocurrir esto. Y esta idea pues la utilizaban mucho contra él para decirle que no había que hacer la revolución en Rusia, sino que había que, eso es lo que ha comentado el compañero, esperar a que la burguesía tomara el poder en Rusia y pusiera a Rusia al mismo nivel socioeconómico que estaba el Reino Unido, que estaba Alemania. O sea, seguir posponiendo la revolución a las calendas griegas, ¿no? Hasta el día en que venga Jesucristo a levantar a los muertos. Eso es muy de la socialdemocracia, ¿no? Sí, pero esto para más adelante, ahora toca esto, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir Lenin? Pues Lenin dice, mira, estamos ahora mismo en la época del imperialismo y esta visión clásica no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Pues porque en la época del imperialismo, el capitalismo está sacando unas cantidades de beneficios tremendas de África, de Asia, de América Latina, y el movimiento sindical en Inglaterra, en Alemania, en Francia, con los pactos que está haciendo, pues está consiguiendo atenuar esas contradicciones sociales. Está consiguiendo, mejor que peor, está consiguiendo pues que en estos países los trabajadores aparentemente vivan mejor, ¿no?
Con lo cual ahí no va a haber revolución ninguna. ¿Dónde va a haber la revolución? Pues en estos lugares donde el imperialismo sí está exacerbando las contradicciones sociales. Y él dice, Rusia es el ejemplo. Rusia, un país atrasado, donde el capital británico está sacando dinero, pues es el lugar idóneo, además con una estructura política súper arcaica. Este es el lugar idóneo donde se puede estallar la revolución. Si nosotros nos fijamos a lo largo de la historia del siglo XX, en líneas generales, ¿dónde han sido las revoluciones socialistas triunfantes? No han sido principalmente, bueno, en Asia, bueno, triunfantes, ha habido de todo, ¿no? Pero ¿dónde podemos verlo? A pesar de que luego no nos guste cómo han podido acabar muchas de ellas. Ha sido en países del denominado tercer mundo, ¿vale? Eso no quita, bueno, que en Europa no hayan podido suceder cosas interesantes, ¿vale? Eso a Andalucía, y no solamente a Andalucía, a otros pueblos del Estado español, como Canarias, por ejemplo, por poner un caso, nos dice algo a nosotros. Hombre, si nosotros vemos que Andalucía económicamente sería como una especie de colonia interna, ¿no? Aunque vamos, aquí hay más debate sobre cómo llamar esto, donde se extrae una plusvalía de recursos para reinvertirlo en otras zonas del Estado, pues dentro de lo que es el contexto del Estado español, pues esta sí es una idea que sí es aplicable de alguna forma a nosotros, ¿no? A lo mejor no al nivel de América Latina, a lo mejor no al nivel de Perú, pero sí es una idea que tenemos que tener mínimamente presente. En el caso de Lenin, además, es curioso porque él da una definición de cuando un país imperialista, ¿no? Ahora que hay tanto debate de si Rusia es imperialista o no imperialista, si China es imperialista o no imperialista, yo en esos debates no voy a entrar, porque no es ahora el caso, ¿no? Pero él sí da 5 definiciones que no viene mal que tengamos en cuenta, ¿no? Él dice que un país imperialista básicamente cuando la producción y el capital están concentrados en muy pocas manos. Y cuando se produce una fusión entre el capital bancario y el capital industrial. O sea, cuando los bancos son propietarios de comercio, de industria, de cosas que propiamente no son sector financiero. Y además, otro elemento que él mete es que ese país tiene que exportar capitales a otros países, a las colonias, e intentar sacar de ahí su serie de ganancias. Habla de la aparición de asociaciones internacionales de capitalistas, lo que nosotros entenderíamos hoy en día como transnacionales, y luego un reparto del mundo, de alguna forma, entre esas principales potencias, ¿no? Para él ¿por qué pensaba que él estaba viviendo la época que la revolución tenía que llegar? Pues precisamente por esto. Porque el hecho de que una empresa ya no la llevara solamente un capitalista, sino que tuviese que ser una asociación, ya de alguna forma es un primer indicio de que la economía necesita ser socializada. Que la producción está chocando con los esquemas, con el corsé de la propiedad privada. Él ya está entendiendo que ahí ya está viendo algo de eso. Por eso, entre las cosas, le tiene la hincha, a lo menos estoy utilizando el término más académico, pero por eso él tiene esa cerrazón y esa inquina contra el reformismo, ¿no? Aparte ya pues, del tremendo disgusto que se llevó con el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego, una cosa que también hay que tener en cuenta, y esto nos lo van a decir también a nosotros, es que nosotros, la gente más revolucionaria, que pensamos que hay que superar el capitalismo, yo lo que llevo ya pensando hace ya bastante tiempo, no hay ninguna noche que no me acueste y lo reflexione, ¿no? Broma aparte. Una cosa que siempre que se va a usar es que nosotros estamos pensando en cosas quiméricas, en cosas utópicas, en cosas que no son de andar aquí. ¿Cuál es la respuesta que hacía Lenin y que tenemos que hacer nosotros? Primero, que nosotros sí estamos interesados en la reforma, porque es una forma de hacer que la gente mejore sus condiciones de vida, pero que ese no puede ser el último objetivo. ¿Por qué? Porque el capital, lo que hoy día te da como una ganancia social, pasado mañana te lo puede quitar. Una crisis económica, por ejemplo, una derrota sindical en un momento dado, una correlación de fuerzas distintas a nivel internacional, incluso mismamente nacional, puede echar para atrás ese tipo de reformas, lo que se puede estar logrando. Y además, él también defiende luchar por las reformas porque él menciona que cuando un sindicalista es combativo y está más imbuido por ideas revolucionarias, cuando realmente consigue mejorar las condiciones de vida de sus compañeros. Mientras que si es un reformista, oportunista, que está dispuesto a pactar con la burguesía, por al final no va a llegar a nada. Y al mismo tiempo, esa lucha por las reformas consigue concienciar a los trabajadores de que solamente con la organización, la lucha y la presión es como verdaderamente se puede lograr algo. Esta sería otra idea
que él siempre está ahí, que yo creo que también nos puede servir hoy en día, ¿no? Aparte de la teoría del imperialismo y de la revolución socialista en la periferia, o la crítica que le hace a la democracia burguesa. Para Lenin la organización es fundamental. Eso de hacer actos esporádicos, ¿no? Pues eso a él no es lo que más le va, ¿no? Él piensa que eso no es algo que verdaderamente pueda servir a largo plazo para algo, ¿no? Y que muchas veces hacer que gente muy concienciada es condenarla a la represión sin ningún sentido. Para él la organización es muy importante. ¿Qué tipo de organización propone él? Más bien, algunas veces lo explica mejor, otras veces lo explica peor. Él propone la creación de un partido, que es lo que hoy en día nosotros llamaremos Partido Comunista. Bueno, eso puede ser luego para el debate, si este tipo de partido es útil hoy en día o no es útil hoy en día, ¿no? Que sería una organización de tipo cerrado. Un partido comunista no entraría así como así cualquiera. Muchas veces cuando nosotros vemos la historia del Estado español y vemos los dos partidos así de izquierda que se reclamaban del marxismo, ¿no? El PC y el PSOE, nosotros vemos que el PSOE a partir del año 50 desaparece, mientras que el PC perdura. Es verdad que eso siempre se puede debatir, por supuesto. ¿Por qué el PC consigue tirar para adelante 40 años en la clandestinidad y el PSOE no? Pues por eso que te estoy diciendo ahora. Porque en un partido comunista, para entrar, la militancia pues te está haciendo prácticamente un examen. Ver si eres una persona de fiar, si no eres una persona de fiar. ¿Y qué características tiene que tener una persona que entra aquí una vez que entra? Pues debe ser una persona que debe intentar tener una buena formación política y social, y de lo que se debe de preocupar es de crear esas organizaciones de poder popular. Llámese sindicatos, llámese asociaciones de vecinos, llámese movimiento ecologista. Evidentemente, la idea que nosotros tenemos hoy en día del movimiento popular no es la que podía tener Lenin, ¿no? Han pasado ya 100 años, ¿no? Hoy en día nuestra sociedad demanda aún más cosas, pienso yo, que lo que se demandaba en esa época. Y ese militante su trabajo debe ser básicamente en crear este tipo de asociaciones. Llevar la línea del partido allí y al mismo tiempo lo que él vea en la asociación, lo que él mida en la sociedad, llevarlo al partido, para que el partido de alguna forma, si es un partido comunista sano, porque eso es otra, de alguna forma lo refleje en su programa y en su trabajo. Es lo que ha comentado aquí antes el compañero. El programa siempre es colectivo, ¿de acuerdo? Viendo a partir de esos termómetros lo que demanda la población, es cómo se debe de ir acomodando este tipo de organización, ¿de acuerdo? Comentar también una cosa, el partido sería, o los partidos, sería la mejor arma de contrainformación, por entenderlo de alguna manera. ¿De acuerdo? La burguesía tiene sus mecanismos para impregnar a la sociedad de sus valores. Esta organización sería la forma de contrarrestar esa ideología, ese concepto hegemónico que tiene la burguesía. Yo voy a volver a hacer otra referencia a lo que es la historia del Estado español. Cuando Carrillo llega aquí en el año 77, no, o antes, él decía que en el año 77, yo pienso que estaba de antes, y firma todos los acuerdos que firma. Una de las cosas que está haciendo básicamente, y que conste que yo al Partido Comunista, al histórico le tengo mucho cariño, que nadie piense que yo soy anti-PC, porque para nada. Aunque pasa es que, bueno, uno vive aquí, uno lo que le duele también es lo que está cerca de uno, ¿no? Cuando Carrillo llega aquí, y él dice y él firma los pactos de la Moncloa, más firma todo lo que había firmado antes, se está cargando la propia esencia de un partido comunista. Porque si tú a tus militantes le estás diciendo que no quieren poder popular, el Partido Comunista queda como algo meramente folclórico, ¿de acuerdo? Si tú te estás cargando todos esos elementos, ¿no? Aquí, la pirenaica me la cargo. Derecho de autodeterminación, mira, esto lo vamos a hablar ahora después. También me lo cargo. Crear sindicatos combativos donde los trabajadores participen de la forma más amplia posible, me lo cargo también. ¿En qué queda? ¿Verdaderamente se legaliza el Partido Comunista el Viernes Santo Rojo? ¿O se legaliza algo extraño? ¿Se legalizan unas siglas para ir a de vez en cuando unas elecciones? Sería para reflexionar también, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de un Partido Comunista? Bueno, esto es otra cosa que yo traigo aquí a colación y es para el debate. Si se necesita un partido de esas características, ¿no? Yo lo dejo aquí y ahora lo hablamos, ¿no? Y lo discutimos, aunque estos son cosas para hablar mucho, ¿no? ¿Cómo debe funcionar esa organización?
es lo que plantea el centralismo democrático, ¿no? Alguien se preguntará aquí cómo algo que es democrático puede ser centralista, ¿no? O cómo algo que es centralista puede ser democrático, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando un poquito ya de lo que hemos hablado antes de la dialéctica, del materialismo dialéctico, es la síntesis dialéctica, es coger una cosa y coger otra. Él básicamente intenta, de alguna forma, huir de dos polos. Por un lado, el asamblearismo por el asamblearismo, que no es que lo niegue, pero bueno, a mí me ha pasado muchas veces, y además estos años que hemos tenido el 15N, que hemos ido a multitud de asambleas, allí la gente hablaba mucho, decía que había que hacer muchas cosas, pero luego nadie se responsabilizaba de las cosas. Yo recuerdo cuando empezó Marea Verde en Málaga, porque yo soy de Málaga, si no se han dado cuenta, cuando empezó Marea Verde en Málaga, empezó un instituto muy famoso de allí, en Gaona, donde estudió, famoso y célebre instituto de Málaga, donde estudió gente como Victoria Qué, María Zambrano y gente como Severo Ochoa. Empezó allí. Allí había centenares de profesores. Yo estaba ya aburrido, 5 horas allí de pie, yo no lo montaba más. Y allí salieron una serie de puntos. La mayor parte de esos puntos después se llevaron a cabo. Por ejemplo, ninguno se llevó a cabo, nadie se responsabilizó. Luego, se hacían otras asambleas y muchas veces las asambleas eran repetitivas de lo mismo. No había nadie que hubiese sintetizado las cosas que entre asamblea y asamblea se hubiese preocupado de llevar ese trabajo y después dar la respuesta ante la gente que había allí. Tanto así que yo acabé largándome. Yo, para perder tiempo, para eso mejor me voy a hablar con mis amigos, o me voy a dar un paseo a la playa, o a sacar el perro, ¿no? Que más productivo me será. Eso él intenta huir. Pero luego, por otro lado, intento huir de otro polo, que es el autoritarismo, no sé si es la palabra más correcta, en el que están cayendo los partidos de la Internacional Socialista, de la Segunda Internacional, que es lo que le permite a los líderes de estos partidos firmar todo tipo de pactos y no tener el control de sus bases. Si aquí alguien conoce la teoría de la ley de hierro de los partidos políticos, la inventó, ¿no? La teorizó un señor que se llamaba Mitchell, si no recuerdo mal, estudiando los partidos de la Internacional Socialista. Que eso no siempre se dice. Y pues él de alguna forma intenta huir de esos dos polos. El centralismo democrático básicamente, ¿qué es lo que es? El centralismo democrático es que la mayoría de la gente, la mayoría de los militantes, la mayoría de los cuadros eligen a sus representantes, eligen de alguna forma los estatutos, eligen la legalidad en una serie de congresos, de reuniones, y nadie, absolutamente nadie, puede saltarse esos acuerdos, porque han sido tomados por la mayoría. Esos acuerdos, lo que se vaya a decidir, se puede discutir antes. Una vez que se ha tomado la decisión, eso ya todo el mundo lo tiene que cumplir. Si alguien no lo cumple, pues ya se está saltando esa legalidad. Y sea quien seas, ya pueda ser el secretario general o pueda ser el más pintado, tiene que dar explicaciones de por qué lo ha hecho. Aquí yo ahora después podría hablar de un recuerdo que tengo, una vez que hablé con un antiguo senador del PSOE de Málaga. Era curioso porque el PSOE de los años 80, en este sentido, tenía este concepto más claro que el propio PC de postcarrillista, ¿no? Allí decía muy claramente que el que se movía allí no salía, entre comillas, no salía en la foto. Los dirigentes pueden hacer lo que crean oportuno, siempre dando explicaciones y siempre y cuando no se salten esos acuerdos. O sea, ahí hay una correlación que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el momento en que eso no se cumple, ya no estaríamos hablando de centralismo democrático. Se estaría hablando de otra cosa. Pero eso no sería propiamente centralismo democrático. Bueno, otro elemento también que aporta Lenin y que yo creo que no está mal que tengamos en cuenta es su visión sobre la cuestión nacional y colonial. ¿Llevo mucho tiempo? No. Ya mismo acabo, no os preocupéis. Sobre la cuestión nacional y colonial. Bueno, vamos a ver. La cuestión nacional, básicamente, durante la época de la Segunda Internacional, la cuestión nacional, estos teóricos de estos partidos, básicamente lo centraron en Europa. El tema colonial muchas veces no lo querían ni tocar. La Internacional Socialista estuvo a punto de sacar una serie de acuerdos que casi iban a apoyar el imperialismo. Lo que pasa es que estuvo Koski ahí, estuvo ahí una serie de autores ahí que haciendo filigranas consiguieron que eso no saliera para adelante. Y lo máximo que se reconocía era el derecho de autonomía, o en todo caso una cosa que se inventan, que era la autonomía cultural, por el cual un pueblo, si tiene unas instituciones que lo defienden culturalmente, pues ya está representado. No hay más derecho a decidir su futuro ni nada más.
Estos planteamientos eran peligrosos porque con estos planteamientos se podía justificar la anexión de un territorio. Total, Austria-Hungría quiere anexionarse, pongamos el caso, Serbia, pues lo puede hacer, siempre y cuando le respete un parlamento y le respete una autonomía cultural, pues justificable. A partir de los trabajos de Lenin, pues esto ya no se empieza a ver así, ¿no? Por lo pronto, se empieza ya a concebir, hay un debate muy interesante entre Lenin, Rosa Luxemburgo y otra serie de autores, en que lo que se empieza a ver es que el nacionalismo no necesariamente es burgués. Yo creo que aquí nadie lo piensa, ¿no? Si lo pensáramos no estaríamos aquí reunidos en este centro, yo creo que no lo pienso. Que el nacionalismo, a quien primero puede afectar, más que a la propia burguesía de una nación subjugada, es a sus trabajadores. Porque si a ti te prohíben que uses tu lengua, o ridiculizan tu forma de ser, o tu forma de expresarte, de alguna forma te están coartando el que puedas presentar una hoja de reclamación ante un empresario o ante un parlamento, o te están dificultando de una manera que tú puedas organizar una sección sindical o un partido o lo que tú creas conveniente que debes usar. Total, a ti te da vergüenza hablar en tu acento, te da vergüenza o no te permiten hablar en tu idioma. Es un cortapisa que te están poniendo ahí para tu propia organización. O sea, que esa idea de que el nacionalismo necesariamente era burgués, pues ahí claramente no se apoya. Por tanto, ellos dicen que hay que apoyar a los movimientos nacionalistas en aquellos aspectos que tengan democráticos y quitar aquí está hablando principalmente de la burguesía nacionalista, ¿no? Y aquellos elementos que sean xenófobos, que atenten contra el odio, que fomenten el odio entre las naciones, suprimirlos. Pero además no se quedan solamente aquí, sino dicen que los obreros de las nacionalidades dominantes deben de apoyar al derecho de autodeterminación de las nacionalidades oprimidas. Aquí antes que se ha hablado de las declaraciones de un alto dirigente del Partido Comunista actual, esas declaraciones están en contra de la propia tradición comunista. Eso no es, desde mi punto de vista, no es admisible que un comunista piense eso. Un comunista tiene que estar a favor del derecho de autodeterminación. A lo mejor no está de acuerdo con la independencia. Bueno, vale, habría que ver caso por caso, pero que la gente vaya a votar y se manifieste, nunca puede estar en contra. Eso es del ABC propiamente, ¿no? Luego, se mantiene que aquellas naciones que decidan estar dentro del mismo Estado, de un Estado plurinacional, tienen que ser respetadas 100%, en su lengua, en su cultura, en su forma de ser. No se puede hacer nada para atacar la lengua, la forma de ser de una determinada nacionalidad, ¿no? Y a partir de aquí, ellos ya pasan a lo que es el tema colonial. Ellos unen lo que es el Lenin y, bueno, lo que es propiamente el Partido Bolchevique, luego el Partido Comunista va a unirlo al tema colonial. Ellos manifiestan que un comunista no puede estar a favor de la explotación colonial, ¿no? Es que la verdad que ese acuerdo que intentó sacar la Internacional Socialista te vergüenza. Cualquiera que mire eso se tiene que sentir avergonzado, ¿no? En el fondo, ellos a largo plazo, lo que están pensando es que a largo plazo es crear una economía socialista mundial. Y poco a poco, que las diversas naciones que se den en el globo vayan estrechándose hacia confederaciones, estructuras supranacionales. Pero claro, no como lo hace el capitalismo. ¿El capitalismo cómo lo hace? Manu militari, imposición, no respetando la forma de ser de las nacionalidades dominadas, porque eso va en contra de sus propios intereses económicos. Muchas veces cuando se está en contra del derecho de autodeterminación, lo que se está diciendo es: yo lo que quiero es la unidad de mercado. Pero bueno, eso no creo que venga al caso, ¿no? Sino haciéndolo de una forma de cooperación, de colaboración y de coordinación, ¿vale? Y bueno, yo ya el último apunte que tenía yo aquí era el tema de la estrategia y la táctica. No, tengo también el concepto de dictadura del proletariado. Bueno, voy a intentar ser breve. El concepto de estrategia y táctica lo ha explicado muy bien el compañero, ¿vale? Y no voy a hacer más hincapié ahí. Y otro aporte es el tema de la dictadura del proletariado, que es otro término junto con el tema del centralismo democrático o el tema del Partido Comunista o no, si es algo que debe seguir para adelante o no debe seguir para adelante, otro tema también polémico, ¿no? Cuando nosotros escuchamos dictadura del proletariado y viendo a lo mejor experiencias donde se intenta acabar con el capitalismo, que no han sido a lo menos han sido las mejores, o que se podría discutir mucho sobre ellas, la verdad que cuando hay que discutir mucho siempre es malo, pues este concepto nos echa un poquito para atrás. Bueno, vamos a ver, el concepto de dictadura del proletariado básicamente es que la sociedad alternativa al capitalismo, la sociedad de tránsito desde el capitalismo al comunismo, debe de estar estructurándose en asambleas.
que se irían organizando según los niveles, ¿no? Una asamblea, primero asambleas más de barrio, asambleas así más para dirigirlo propiamente a lo que serían los municipios, y de ahí ya pasando a niveles superiores. Que aquellas personas que están en esa asamblea ya elegirían propiamente entre ellas al gobierno, y que esa asamblea y ese gobierno siempre tiene que dar cuenta ante las personas que lo han elegido en esa asamblea. Bueno, serían soviets, en la tradición aquí serían propiamente juntas provinciales, juntas locales, bueno, habría que estudiarlo. ¿Por qué se le llama dictadura? Porque esta idea no sería propiamente la de una dictadura. O sea, que el representante que tú mandas al Parlamento o al Ayuntamiento tenga que venir X tiempo a dar explicaciones de lo que está haciendo y que en cualquier momento pueda ser destituido, no, de entrada no es que sea eso muy dictatorial. De hecho, yo creo que es más democrático que el sistema que tenemos ahora. ¿Por qué se le llama dictadura? Pues básicamente porque lo que se está intentando con este sistema también es que la burguesía no retome el poder. El socialismo, esta gente la entiende como una fase de transición, que algo puede salir mal y que se puede ir todo al traste, ¿no? Aquí ya comenta el compañero, esta, por desgracia, bueno, para mí por desgracia, esa bandera que tenemos ahí no es una bandera del siglo XXI, es una bandera pues del siglo XX. Hace ya 26 años que esa bandera ya no representa ningún estado oficial. Y lo que se intenta con este régimen es de alguna forma que estos burgueses no puedan recuperar el poder, bien utilizando los conocimientos que tienen, bien utilizando el dinero que aún siguen teniendo, o bien utilizando el apoyo internacional, o bien las propias contradicciones que se van a dar en el régimen socialista, ¿vale? Bueno, básicamente yo creo que estos serían los puntos más importantes del pensamiento de Lenin, algunos polémicos, evidentemente. De Lenin decía el Che Guevara que había que estudiar hasta el último papelito que escribió, que hasta las notas que le escribió a su sobrina para que le fuera a comprar el pan, había que estudiarlo, ¿no? Y bueno, este sería propiamente el aporte que yo tendría que hacer aquí hoy en este acto.